en la Biblia donde lo sobrenatural se vuelve normal. Esta es la historia de Eliseo, el profeta que realizó más milagros que casi cualquier otro en el Antiguo Testamento. Un hombre que dividió el río Jordán, purificó aguas venenosas, multiplicó aceite hasta llenar casas, resucitó muertos, curó lepra, hizo flotar hierro y cegó ejércitos enteros. Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías y lo demostró haciendo el doble de milagros. Su poder era tan duradero que incluso sus huesos resucitaron a un muerto años después de su muerte. Antes de pensar que eres demasiado ordinario para ser usado por Dios, escucha la historia de Eliseo. Porque si Dios pudo tomar a un granjero y convertirlo en el profeta más milagroso de su generación, puede hacerlo extraordinario contigo. Eliseo era un granjero próspero cuando Elías lo encontró. Primer de Reyes 19:19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes. Era supervisor de una operación grande. Pero cuando Elías arrojó su manto sobre él, Eliseo entendió que era un llamado. Pidió despedirse de sus padres. Luego hizo algo radical. Mató sus bueyes, usó su arado como leña y dio un festín al pueblo. Quemó sus puentes. No había vuelta atrás. Durante años, Eliseo sirvió a Elías fielmente como su asistente personal. La Biblia lo describe como el que derramaba agua en las manos de Elías. Estaba aprendiendo, observando, preparándose. Llegó el día en que Elías iba a ser llevado al cielo. Elías intentó 3 veces dejar a Eliseo atrás, pero Eliseo se negó. Vive Jehová que no te dejaré. Esta persistencia era crucial. Cuando llegaron al Jordán, Elías dividió las aguas con su manto y cruzaron. Del otro lado Elías preguntó qué quería. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. No el doble de poder, sino la herencia del primogénito. Elías dijo que si Eliseo veía su partida, lo recibiría. Entonces apareció un carro de fuego y Elías ascendió en un torbellino. Eliseo lo vio. El manto cayó. Eliseo lo recogió y regresó al Jordán. Golpeó las aguas con el manto y el río se dividió exactamente como lo había hecho con Elías. Su ministerio había comenzado. Los milagros comenzaron inmediatamente. Los hombres de Jericó vinieron con un problema. El agua era mala y la tierra estéril. Eliseo pidió una vasija nueva con sal. Echó la sal en el manantial y declaró, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Las aguas se purificaron y permanecieron puras desde ese día. Luego vino un incidente severo. Jóvenes se burlaron de Eliseo llamándolo calvo y burlándose de la ascensión de Elías. Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. 2 osas salieron y mataron a 42 de ellos. Esto estableció que Eliseo llevaba la autoridad de Dios. Entonces vino uno de los milagros más hermosos. Una viuda desesperada vino a Eliseo. Su esposo profeta había muerto y el acreedor venía a tomar a sus 2 hijos como esclavos. Eliseo preguntó qué tenía en casa. Solo una pequeña vasija de aceite. Eliseo le dio instrucciones. Ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, no pocas. Enciérrate con tus hijos y echa aceite en todas las vasijas. La viuda obedeció. El aceite siguió fluyendo hasta que no hubo más vasijas. Se multiplicó sobrenaturalmente. Eliseo le dijo que vendiera el aceite, pagara su deuda y viviera del resto. Dios había provisto abundantemente. Luego vino el milagro de la tsunamita. Una mujer rica había preparado una habitación para Eliseo en su casa. Eliseo quería bendecirla. Su siervo le dijo que ella no tenía hijos y su esposo era anciano. Eliseo profetizó que tendría un hijo. Al año siguiente, la mujer dio a luz exactamente como él dijo. Pero años después, ese niño murió repentinamente. La tsunamita no aceptó esa muerte. Puso al niño en la cama de Eliseo y fue inmediatamente a buscarlo. Cuando lo encontró, se aferró a sus pies con amargura. Eliseo actuó rápido. Primero envió a su siervo con su bordón, pero eso no funcionó. Entonces Eliseo mismo fue. Cerró la puerta, oró a Jehová y se tendió sobre el niño 2 veces. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Había resucitado. Esta fue la segunda resurrección en la Biblia, después de la que Elías había hecho. Los milagros continuaron. Durante una hambruna, alguien hizo sopa con calabazas venenosas. Los profetas gritaron, hay muerte en esa olla. Eliseo echó harina y neutralizó el veneno. Otro día, un hombre trajo 20 panes para 100 profetas. Eliseo ordenó dárselos. Su siervo protestó que no era suficiente. Pero Eliseo dijo, así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comieron y sobró. Un milagro de multiplicación como el que Jesús haría más tarde. Entonces llegó la sanidad de Naamán el sirio.
Naamán era un comandante militar poderoso pero leproso. Una joven israelita cautiva le habló del profeta en Israel que podía sanarlo. Naamán fue al rey de Israel con cartas. El rey entró en pánico pensando que era una trampa. Pero Eliseo envió mensaje diciendo: «Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel». Naamán llegó con caballos y carros. Eliseo ni siquiera salió. Envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán». Naamán se ofendió. Esperaba algo dramático. Pensaba que los ríos de Damasco eran mejores que el Jordán. Estaba a punto de irse enojado. Pero sus siervos lo convencieron. «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no algo simple?». Naamán obedeció. Después de la 7ª inmersión, su piel se volvió como la de un niño, completamente sanado. Regresó declarando: «Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel». Ofreció regalos, pero Eliseo los rechazó. No cobraría por un milagro de Dios. Pero su siervo Giesi corrió tras Naamán y mintió pidiendo plata y ropa. Naamán generosamente le dio. Giesi escondió todo y mintió a Eliseo, pero Eliseo, por revelación divina, sabía lo que había hecho. La lepra de Naamán pasó a Giesi. La codicia tuvo un precio terrible. Otro milagro notable ocurrió cuando los profetas construían un lugar más grande. Mientras cortaban madera, a uno se le cayó el hacha en el río Jordán. Era prestada. El hierro era muy valioso. Eliseo preguntó dónde cayó. Cortó un palo, lo echó al agua e hizo flotar el hierro. El metal pesado flotó contra su naturaleza. Los milagros de Eliseo no eran solo de provisión, también eran de guerra. El rey de Siria hacía guerra contra Israel. Pero cada vez que planeaba una emboscada, Eliseo advertía al rey de Israel. Esto sucedió repetidamente. El rey de Siria pensó que había un traidor. Pero uno de sus siervos dijo: «El profeta Eliseo declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». Eliseo sabía por revelación los planes secretos. El rey decidió capturar a Eliseo. Envió un ejército entero a Dotán. Por la mañana, el siervo de Eliseo vio el ejército y entró en pánico. Eliseo dijo calmadamente: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros». Oró pidiendo que Dios abriera los ojos de su siervo. Dios abrió sus ojos y el siervo vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego. El ejército angelical rodeaba a Eliseo. Cuando el enemigo se acercó, Eliseo oró que Dios los cegara. Dios cegó a todo el ejército. Eliseo los guió ciegos a Samaria, la capital de Israel. Cuando Dios abrió sus ojos estaban rodeados. El rey de Israel quería matarlos. Pero Eliseo mostró misericordia. Les dio de comer y beber y los envió de vuelta. Las incursiones sirias cesaron. Finalmente, Eliseo se enfermó en su vejez. El rey de Israel vino llorando. Lo llamó con las mismas palabras que Eliseo había usado cuando Elías ascendió: «Padre mío, carro de Israel». Incluso enfermo, Eliseo profetizó. Le dijo al rey que tomara arco y saetas. Le hizo disparar una flecha hacia el este declarando victoria sobre Siria. Luego le dijo que golpeara el suelo con las saetas. El rey solo lo hizo 3 veces. Eliseo se enojó. Debías haberlo hecho 5 o 6 veces para destruir completamente a Siria. Ahora solo los derrotarás 3 veces. Entonces Eliseo murió y fue sepultado. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, unos hombres estaban sepultando a un muerto cuando vieron bandidos. Apresuradamente arrojaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó. Este fue el tercer milagro de resurrección de Eliseo. 2 durante su vida y 1 después de su muerte. Incluso sus huesos llevaban el poder de Dios. La historia de Eliseo enseña verdades profundas. Primera, cuando dejas todo para seguir a Dios, Él te da más de lo que dejaste. Eliseo perdió su negocio pero ganó un ministerio sobrenatural. Segunda, la persistencia en buscar más de Dios es recompensada. Eliseo se negó a dejar a Elías y recibió la doble porción. Tercera, los milagros vienen por obediencia simple. Naamán solo tenía que lavarse. La viuda solo recoger vasijas. La obediencia desbloquea lo sobrenatural. Cuarta, la provisión de Dios es abundante. El aceite siguió hasta no haber más vasijas. 20 panes alimentaron a 100. Dios no da escasamente. Y quinta, el poder de Dios dura. Incluso los huesos de Eliseo resucitaron. Lo que Dios pone en ti no se agota. Eliseo hizo aproximadamente el doble de milagros que Elías. La doble porción se manifestó. Y su vida muestra que cuando te comprometes completamente, sirves fielmente y persistes en buscar más, Dios puede hacer cosas más allá de tu imaginación. Si Dios pudo tomar a un granjero y convertirlo en el profeta más milagroso,
puede tomar tu vida ordinaria y hacerlo extraordinario.